Bueno, tarea difícil que es la que tiene Germán de analizar la economía en la República Argentina. ¿Cómo estás, Germán? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bien. ¿Qué ha pasado con esta economía que, según el EMAES, venía con unos meses, no digo de repunte, pero ahí venía empatada? Había un problema con el tercer trimestre donde muchos analistas habían sostenido que septiembre había sido un mes malo y que el tercer trimestre iba a ser negativo. ¿Qué pasó? El INDEC publicó los datos y encontramos que el tercer trimestre fue positivo, con lo cual esa famosa recesión que todos los analistas estaban previendo no se confirmó. No obstante, ahora publicaron los datos de octubre y octubre sí dio negativo. ¿Sí? Era el dato esperable, ¿por qué? Porque claramente recordemos que octubre fue el momento donde el dólar se siguió disparando, previo a las elecciones, las tasas de interés llegaron por encima del 80%, con lo cual esto cortó el crédito, la actividad se frenó y el dólar se disparó, con lo cual también muchas actividades instintivamente retrajeron su nivel de producción hasta tener un horizonte más estable. Noviembre, ¿qué se espera? Ahora vamos con los datos de octubre. Noviembre se espera que también mejore. ¿Por qué? Porque todo este contexto volvió para atrás, digamos, el dólar se mantuvo estable, si bien se había saltado a cerca de 1.500, se estabilizó en 1.450, pero las tasas de interés bajaron, pero no lo suficiente. Por lo tanto, en noviembre uno esperaría que la economía siga estancada, digamos. Ni caiga, pero tampoco que suba demasiado. ¿Qué pasó en octubre? La economía se contrajo un 0,4% desestacionalizada, o sea, cayó respecto al mes de septiembre. No obstante, en términos interanuales, contra octubre del año pasado, creció un 3,2%. Esto que muestra que se está desacelerando el crecimiento. Veníamos de un crecimiento acumulado cercano al 5,6%, ahora estamos en un 5%. Y las previsiones son que vamos a cerrar el 2025 con un 4,4% de crecimiento. Con lo cual, noviembre y diciembre van a ser meses que, si bien van a ser positivos, claramente van a ser en la global mucho más desacelerados que lo que vienen siendo los meses anteriores. ¿Qué se espera para el 2027? Perdón, para el 2026 se espera un crecimiento de 3,4 y para el 2027 un 3,2, con lo cual estaríamos concatenando 3 años seguidos, por lo menos los analistas están previendo 3 años seguidos de crecimiento, que no se observa esto desde hace básicamente 20 años atrás, desde el 2008, que fue la última vez que encadenamos 3 años seguidos, 2005, 2006, 2007, y el 2008 con los últimos meses afectados por la crisis financiera internacional, pero con un cierre de año en términos positivos. ¿Qué pasó o qué está pasando en la economía? Lo mismo que venía pasando en septiembre. Tenemos un sector que está traccionando hoy, que es básicamente el sistema financiero, a partir de lo que fue los agentes y las sociedades de bolsa, sobre todo en octubre. Recordemos que fue el momento donde la gente estaba tratando de dolarizarse, muchos bonos, muchas acciones extranjeras, el dólar que se movía, con lo cual esa actividad creció fuertemente y es la que está traccionando o traccionó básicamente en términos positivos el mes de octubre. En términos negativos, del otro lado, industria manufacturera, que es lo que veníamos observando, que el nivel de actividad económica no repunta. La actividad manufacturera cayó un 2,7% interanual, con lo cual ya viene acumulando varios meses de estancamiento y de retroceso, que es una de las señales de alerta. Aspecto positivo, vaso medio lleno. La economía viene acumulando, digamos, varios meses de crecimiento, o sea, la economía en el 2025 va a crecer. Hubo 12 bloques en octubre que crecieron, 12 bloques que crecieron, 12 actividades económicas que crecieron y 3 que se contrajeron. Industria, turismo y restaurantes y administración pública. Estas 3 actividades se contrajeron, sobre todo fuertemente el tema industrial, que fue una de las señales de alerta. No obstante, se prevé que hacia el año que viene, ¿qué es lo que están observando los analistas? Con la estabilidad macroeconómica, la aparición del crédito, puede ser que la economía empiece lentamente a repuntar. No va a ser traccionada básicamente por el comercio, la construcción o la industria, que son los que estamos acostumbrados a que traccionen, pero vemos que el agro seguramente va a tener una buena cosecha y con la baja de retenciones puede traccionar. El sistema financiero, a partir de este famoso proyecto de remonetización de la economía y el ajuste en las bandas cambiarias que hizo el gobierno, el sistema financiero probablemente pueda generar más crédito y pueda apuntalar algo, por lo menos frenar la caída de estos sectores de consumo.
Y el pilar que todos, o mejor dicho, que el gobierno está jugando, es el famoso RIGI, o sea, son las inversiones. El gobierno está jugando a que el año que viene van a aparecer todas las inversiones en minería. Sí, en la zona de Vaca Muerta. Exactamente, Vaca Muerta, minería, en algunos sectores industriales también que son relacionados con estos sectores. En el propio agro, ¿sí? La idea es que la secuencia de bajas retenciones pueda apuntalarse aún más. Entonces, el gobierno se está jugando a que la inversión sea la que traccione el crecimiento en los próximos 2 años. En 2025 esto todavía no está apareciendo. Uno ve las tasas de inversión y la tasa de inversión es muy similar, unos puntitos debajo de lo que fue 2023, con lo cual la inversión todavía no es el motor. Entonces, por eso estamos viendo una economía que funciona a 2 velocidades y que en términos generales muestra crecimiento porque nos basamos en un 2024 que fue claramente negativo, pero todavía no conforma un esquema que permita sustentar unas tasas de crecimiento positivas en el tiempo. Si nos fijamos, si logramos acumular estos 3 años de crecimiento, vamos a ver que en los últimos 10 años apenas crecimos 5 y caímos 5. La economía creció anualmente 0,6% en los últimos 10 años. Con lo cual vemos que estamos estancados. Y ese estancamiento, si bien habría perspectivas de despegar, todavía ese escenario no está totalmente conformado. La idea es que el año que viene sea un año donde la estabilidad macro siga, la inflación baje, y ahí es donde el gobierno está también dando señales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pretendía el gobierno en el 2025? El gobierno pretendía en 2025 lo mismo que había sucedido en los 90. En los 90 pensemos que veníamos de la hiperinflación del año 90, 2.300% de inflación. En el 92, 2 años después, estábamos en 17,5. Y en el 93 estábamos en una cifra de inflación anual. O sea, en 3 años la inflación pasó de 2.300 a, creo que eran 7,9%. Sí, ni hablar del dólar. Ni hablar del dólar. El dólar quedó planchadísimo en el famoso 1 a 1. El gobierno estaba apostando a que la inflación se desacelere a esa velocidad. Claramente no está sucediendo eso. Y el ancla, el mismo que en los 90, había sido el tipo de cambio. Entonces yo creo que el gobierno también entendió que la economía, por más que siga apretando y la siga atrasando con el tipo de cambio, no va a bajar la inflación más rápido. Entonces optó por este esquema de remonetización. Es decir, las perspectivas son que el año que viene el gobierno apuesta un poco más al crecimiento y no tanto al descenso de la inflación. O mejor dicho, a un descenso de la inflación un poco más pausado. Vamos a terminar probablemente la gestión Milei en el año 2027 con una inflación que todavía no llegó al dígito, pero está ahí nomás. Estaría en un 11, un 12%, con lo cual es esperable que en el 2028, si el contexto se mantiene, podamos observar por primera vez en muchas décadas, diría, una inflación por debajo de los 2 dígitos. Cierta normalidad económica en la República Argentina. Exactamente. Esperemos, esas son las perspectivas. Vamos a ver si se cumple. Bien. Crucemos los dedos. Germán, muchísimas gracias. Nos encontramos la semana que viene para cerrar este 2025 que, como decía, ha tenido muchísima fluctuación en el medio, ha tenido cuestiones que empujaron, que ajustaron, que son las cuestiones políticas, las elecciones. Bueno, a ver cómo se cierra este año. Vamos a esperar que cerremos de la mejor manera y que empecemos el año con mejores perspectivas. Gracias, Germán. Felicidades. Igualmente. Nosotros...